San Lucas 22, 39 al 46. Lo vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Es un párrafo pequeño. Lo leemos juntos. Dice la palabra. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no olvidéis su invitación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en tierra, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Vamos a orar. Señor, tenemos el privilegio de leer tu palabra con el propósito de cumplir lo que dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Porque, como él dijo en ese versículo de San Juan 139, en la parte final, porque ellas dan testimonio de mí. Permítenos como iglesia entender tu palabra y danos también el poder para vivir respetando sus principios. Sé con cada uno, sensibilízanos para el mensaje que tú tienes para nosotros y respecto a tu siervo que expondrá la palabra. También, Señor, la sabiduría para que todos entendamos el mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tenemos, como en cada domingo, hermanos, el título de nuestra exposición. Lo tenemos en nuestro boletín. El descenso de Cristo a los infiernos. Su significado en la historia de las doctrinas. Obviamente, hermanos, lo que contiene o lo que hay como fondo en la exposición es decir, a partir de la palabra, qué significa lo que tenemos en nuestra confesión de fe y que aparece en uno de los documentos en la historia de la Iglesia cristiana, conocido como los 12 artículos de la fe o el credo de los apóstoles, así se conoce el documento, que fue uno de los primeros en el que el pueblo de Dios plasma para conocimiento de todos los creyentes y también para el conocimiento de los no creyentes lo que ellos confesaban como cristianos. Y dice que después de haber sido muerto y crucificado, después de eso, en el credo apostólico añade: y descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Lo primero que podemos decir en esta introducción, hermanos, es que no es el único, pero es uno de las enseñanzas en la historia de la Iglesia más polémicos y complejos, hermanos, y complicados para desarrollar. Sin embargo, ahí está. Y nosotros, como Iglesia, no vamos a evadir la enseñanza de esa doctrina
y por lo tanto daremos, hermanos, como iglesia, nuestro parecer al respecto, en la confianza siempre de que la fidelidad a la palabra sea lo que esté permeando nuestra posición como iglesia, no solamente como iglesia local, sino en el sentido de iglesia que confiesa la reforma, que confiesa la doctrina reformada, que como todos sabemos fue un retomar la enseñanza del Nuevo y Antiguo Testamento. Debemos decir, hermanos, que también como parte de esta introducción, de este preámbulo general, que los que han escrito y comentado al respecto dicen, y es fehaciente, es verdadero su decir, de que el documento primero de lo que conocemos como el Credo de los Apóstoles no aparecía la expresión y descendió a los infiernos. Y en algún sentido tiene verdad, porque es información que se saca de la historia. Nosotros, por ejemplo, para hacer una equiparación, igualarlo o entender a través de comparación, todos nosotros sabemos que la institución de la religión cristiana de Juan Calvino tampoco, cuando aparece como tal, ya con ese nombre, no tenía todo lo que tiene actualmente, sino que hubo como una especie de proceso hasta que llegó a tener el contenido que conocemos ahora en 4 libros. En 4 libros, así está dividido. Debemos decir, hermanos, en esta introducción general, que fue en el Concilio de Aquilea en el año 390, cuando por primera vez aparece lo que estamos mencionando, y que es la expresión y descendió a los infiernos. Cuando dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, etcétera, etcétera. Y ahí aparece, hermanos, entonces ya la expresión de descendió a los infiernos, hablando de Cristo, hablando de Jesús. Por eso nuestro tema, hermanos, como hemos dicho, no soslayamos, no evitamos el asunto, el tema, el descenso de Cristo a los infiernos, su significado en la historia de las doctrinas. Y vamos a citar particularmente porque son las doctrinas representativas, hermanos, en la historia de la Iglesia cristiana. A nosotros nos guste o no nos guste, hermanos, cuando se habla del cristianismo, de la Iglesia cristiana en general, está incluido la Iglesia romana, que para nosotros dista mucho de ser cristiana, eso es verdad, pero de que las gentes que no son creyentes y no se guían por la Biblia, siempre cuando hablan de la Iglesia cristiana, dicen en términos generales, está dividido en 2 grandes ramas: la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Para ser sinceros, está otra iglesia que por la batalla sobre el tema del Espíritu Santo se desligó también de la Iglesia romana y fue la iglesia que conocemos como Iglesia Ortodoxa griega. Ahora, ¿qué dice la Iglesia romana sobre esa expresión del credo de los apóstoles y que dice descendió a los infiernos? Ellos, hermanos, en primer lugar, de un señalamiento general se derivan algunas cosas, y la Iglesia romana que enseña que Jesús después de su muerte, así explica la expresión descendió a los infiernos, dicen que enseñan que Jesús después de su muerte fue al limbus patri. ¿Qué quiere decir con eso? El limbo, hermanos, que no existe, pero la Iglesia romana lo enseña, es como una especie de frontera
inclusive limbus en latín quiere decir frontera. El limbo entonces es como una especie de hilo muy delgado entre un sufrimiento que no es totalmente el infierno, pero casi es la antesala para el infierno. Porque también se le conoce en un contexto un poco diferente, que allí en ese limbo es donde el creyente que no cumple totalmente lo que Dios demanda, es donde va a purgar sus pecados. A purgar. Y purgar, ustedes deben saber que también quiere decir purificar, ¿verdad? Purificar, limpiar. Entonces, allí fue Jesús en la enseñanza romana. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Según ellos, estamos en la historia de las doctrinas y estamos señalando varias cosas, y la Iglesia romana dice que allí estaban en el limbus patrum los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Para qué estaban allí? Allí estaban ellos con la esperanza de recibir la noticia de que la redención había sido lograda y que Cristo entonces, que Jesús entonces, cuando muere por crucifixión y es sepultado, entonces va a ese lugar para anunciar a los santos del Antiguo Testamento que la redención estaba lograda. Les predicó a ellos el Evangelio. Y como resultado de esto, a los santos, a los creyentes del Antiguo Testamento, a los que en varias ocasiones leemos que son mencionados como el remanente fiel, después de lo que hizo Jesús a su favor y que va a anunciarles, a predicarles, hecho esto entonces, los lleva al cielo, hermanos, los lleva al cielo. Esto es lo que dice la Iglesia romana respecto a descendió a los infiernos. Y tienen algunos apoyos, hermanos, que a mí me gustaría desarrollar cuando lleguemos a la posición reformada. Pero de manera resumida, lo que cree la Iglesia romana respecto a la expresión del credo apostólico que descendió a los infiernos es lo que les he mencionado. Obviamente, a la luz de la palabra de Dios, cae por su propio peso, porque en primer lugar no existe un limbus patrum, ni el limbus infantum. Ahora, que nosotros deseamos conocer así a detalle cuál fue la diferencia entre los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, o la semejanza entre ellos, hermanos, yo les invito a que vengan a la escuela dominical expuesto por nuestro profesor de adultos. Allí creo, por lo que he escuchado en las partes finales cuando entramos, algo se está diciendo al respecto y es de mucha bendición. Hermanos, la Iglesia luterana, rápidamente, hermanos, digamos algo sobre lo que enseña la Iglesia luterana respecto a la misma expresión del credo apostólico: descendió a los infiernos, porque así dice el credo apostólico, y es un credo que confiesa la Iglesia cristiana universal, incluyendo los de la alma reformada, del cual somos nosotros descendientes en la historia de la Iglesia. Los luteranos, hermanos, dicen: el descenso de Cristo al infierno o al Hades, y es un término que también se utiliza, fue el primer paso que Él dio en su estado de exaltación,
Acuérdense, hermanos, debemos tener en nuestra mente que el estado de humillación de Cristo, el estado de humillación, empezó cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Ese fue el primer paso en el estado de humillación de Cristo, porque se identificó totalmente con el ser humano, y para tal caso entonces Él es humillado. Y los luteranos dicen que cuando Jesús desciende al infierno, el descenso al infierno es el primer paso en el estado de exaltación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando desciende Cristo a los infiernos, como dice el Credo de los Apóstoles, en la posición luterana, Él fue ahí precisamente para anunciarle a Satanás y a los poderes de las tinieblas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en Colosenses y en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, y contra aquellos contra los cuales el cristiano sí tiene lucha, y menciona una lista? Por ejemplo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. Estos, podríamos decir, son los poderes de las tinieblas. Y la Iglesia luterana entonces dice que cuando Jesús desciende a los infiernos, expresión del credo apostólico, Él fue allí para la primera etapa de su exaltación, en algún sentido, para decirle a estos hermanos: ustedes están condenados definitivamente. En algún sentido, anunciarles su victoria sobre Satanás y los poderes que son el ejército de Satanás, hermanos. También tiene, por no decir totalmente, pero sí tiene, hermanos, su afirmación, bastantes huecos que no permiten su existencia en una teología que se jacte de ser bíblica, hermanos. Pero no quiero detenerme mucho allí, sino que retomaremos algunos asuntos cuando lleguemos a la posición que nosotros como cristianos en el contexto de la Reforma tenemos. La Iglesia Anglicana, hermanos, ustedes saben que la Iglesia Anglicana la inicia Enrique VIII, la Iglesia Anglicana o Iglesia de Inglaterra. Acuérdense que la Iglesia Anglicana fue la iglesia del Estado del pueblo inglés. ¿Qué enseñan los anglicanos? Ellos dicen que entre tanto el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba, su alma fue al infierno. Y añaden, y ahí parece que hay una contradicción, particularmente al paraíso. Como si hubiera varios departamentos, uno de estos es el infierno, y allí muy cerquita está el paraíso. Recuerden que Jesús a uno de los les dice, cuando Él le pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, dice que Jesús estuvo en el paraíso, es cierto, del infierno, pero pasó a otro departamento, que es el paraíso. ¿Con qué propósito? Para darles una explicación amplia de la verdad y entonces anunciar a los que estaban en el paraíso la salvación que Él había conseguido para ellos. Ahora, hermanos, vamos a la posición reformada. Antes de esto, hermanos, yo les voy a pedir que busquemos algunas citas que en alguna medida parece que da base para la posición de la Iglesia romana, la Iglesia luterana en algún sentido y la Iglesia anglicana, porque los pasajes, hermanos, no los vamos a evadir así de manera tan simple. Por ejemplo, hermanos, leemos en Efesios
en la carta de San Pablo a los Efesios. Y en esta epístola escrita por el apóstol, hermanos, en el capítulo 4, versículo 9, hay algo que parece contener lo que hemos dicho y que es la enseñanza de las iglesias mencionadas respecto a la expresión descendió a los infiernos. Versículo 9. San Pablo está hablando de Jesús en su significado de su trabajo redentor. Y entre otras cosas dice en el versículo 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra, obviamente, es el infierno, es el Hades. Concluyen los romanos, los de doctrina romana, doctrina luterana, en alguna medida doctrina anglicana. ¿Qué tenemos, hermanos, para ir encontrando una respuesta más concordante con las Escrituras en general? Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, versículo 13. En San Juan 3, 13, hermanos, leemos lo siguiente. También está hablando con cierto lenguaje al de San Pablo, de Efesios 4, 9. En San Juan 3, 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, el Hijo del Hombre, como sabemos nosotros, se refiere a Jesús, a Cristo, descendió del cielo. Y San Pablo, porque aquí el que habla es Juan, más bien el que habla es Jesús, pero el que escribe lo que Jesús dijo es San Juan, por eso el Evangelio lleva su nombre. Está diciendo algo parecido a lo de San Pablo en Efesios 4:9, aunque San Pablo añade a las partes más bajas de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver ambas partes de la Escritura, hermanos? Para un significado que vaya apuntando más a la posición reformada. En la Reforma, hermanos, por ejemplo, el doctor William Hendrickson, cuando comenta Efesios, y también el doctor John R. Stott, La Nueva Humanidad es el título de su comentario. John Morris, por ejemplo, el doctor Martín Loyones, tienen un comentario bastante significativo en páginas y en contenido que habla sobre llenos del Espíritu Santo. Y cuando comentan esto, hermanos, y es el sentido total de la Reforma, es que lo que tenemos en San Juan 3, versículo 13 que leímos, y Efesios capítulo 4, versículo 12, que también habla alguien de alguien que bajó, y se está refiriendo concretamente a Cristo, y bajó o descendió, porque estaba en el cielo. Y estos hermanos que he mencionado, y ahí se alinea el pensamiento reformado, y por esto estos reformados, cuando comentan las Escrituras, dicen, se refiere no a que literalmente descendió, y que por lo tanto nosotros debemos entender esa expresión del credo apostólico, que cuando señala los puntos, los dos versículos que hemos leído y otros que tienen cierta semejanza, es que se está refiriendo a su encarnación. En otras palabras, todos entendemos el término encarnación.
Porque la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es el Hijo, antes de actuar en la tierra, en esos 33 años, no tenía cuerpo físico. No tenía cuerpo físico. Entonces, cuando en el 3:13 dice, nadie subió al cielo, porque aquí se está refiriendo a la ascensión de Cristo. Predicho, sino el que descendió del cielo. Y cuando se habla que descendió del cielo, es precisamente estar señalando a su encarnación. Es decir, empezó su historia como un niño, con el nombre Jesús, entonces descendió del cielo. Y lo que dice San Pablo está diciendo lo mismo con el lenguaje hiperbólico. Ustedes saben que sí, hiperbólico, como que me entró la duda. Sí, hipérbole. Hipérbole es cuando uno utiliza frases que parece que exageran y que como que la gente estaría mintiendo. Pero la hipérbole se define en el lenguaje figurado como la expresión que utilizamos los seres humanos para exagerar, no con la idea de mentir, sino con la idea de enfatizar. Por ejemplo, llega alguien con prisa derrapándose a la casa o en X lugar y suele decir, me vine a 1000 por hora. Nosotros sabemos que una persona no puede trasladarse de un lugar a otro a 1000 por hora. Entonces, es una hipérbole, una exageración para enfatizar que vino rápido. No está mintiendo, pero se utiliza esa forma. Entonces, hermanos, cuando San Pablo hace esto, que bajó a las partes más profundas de la tierra, es una forma y es utilizado. Dice, por ejemplo, ustedes recordarán, hermanos, que en el Salmo 139 dice que fui entretejido en lo profundo de la tierra. Cuando habla de que Dios nos conoce, tú conoces mi embrión, así dice el Salmo. Y nosotros sabemos lo que es un embrión. Cuando empieza el desarrollo del bebé, ¿verdad? En el vientre de la mamá. Y después añade, y me conoces cuando fui entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿A poco nosotros nos metimos a la tierra y fuimos entretejidos? Es una forma de decir que en lo que parece más secreto e imposible de ser detectado por ojo humano, lo que está diciendo el versículo es que Dios lo conoce. No es que nos hayamos metido o que hubiéramos estado en lo más profundo de la tierra. Lo mismo debe interpretarse, por ejemplo, Efesios 4:9, que va y tiene consistencia con San Juan 3:13. Ahora, hermanos, miren, antes de decir concretamente la idea reformada respecto a la expresión de descendió a los infiernos, les invito a que leamos otros versículos que parece que dan base a las otras iglesias que hemos mencionado sobre la enseñanza que estamos abordando. Y este es Primera de Pedro 3, 18 y 19. En Primera de Pedro 3, 18 y 19 leemos lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta ahí es lenguaje totalmente entendible para nosotros. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hasta allí, y también lo utiliza Primera de Corintios, ¿verdad? Que fue vivificado y nosotros también somos vivificados en él. Fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Miren. Entonces, hermanos, la Iglesia romana dice que esto da base para decir que descendió a los infiernos para predicarles, y también dice la Iglesia luterana, a los que en el Antiguo Testamento esperaban. Y por lo tanto hay una segunda esperanza. Vivificado el Espíritu, termina el versículo 18, el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué podemos decir nosotros sobre el particular, hermanos? En primer lugar, lo que estamos leyendo no indica necesariamente que Cristo fue el Espíritu a esos lugares. Ahora, para que nosotros tengamos claridad al respecto, hermanos, hay partes de la palabra que debemos entender para después entender lo de Pedro. Les invito, por lo tanto, a leer Malaquías 4, hermanos. Malaquías 4, del 1 al 6. El último libro del Antiguo Testamento, del 1 al 6, que de hecho es el capítulo completo. El advenimiento del día de Jehová es el encabezado. Su contenido es: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hallaréis a los malos, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a cual encargué Noé, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, se refiere al profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En San Mateo, hermanos, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. En San Mateo, es San Mateo 11, hermanos, por favor, San Mateo 11, versículo 14. El que habla es Jesús, refiriéndose a Elías en Malaquías 4 que hemos leído. Yo envío el profeta Elías, dijo Dios a través de Malaquías. Y Jesús, respecto a ese Elías, dice en el 11:14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está el Elías profetizado en Malaquías 4. ¿Y quién es? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista.
que declaró la palabra contra tiros y troyanos. A izquierda, a derecha, predicó la palabra. Y dice Jesús, si le queréis creer, Él es el Elías que había de venir. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos en 1 de Pedro 3, 18, 19 y 20? Precisamente porque el ala reformada, porque estamos allí, hermanos, cuando habla de que descendió a los infiernos, no evade el tema, pero dice, no debemos entender lo que dice Pedro, como lo entiende la Iglesia romana, que Jesús fue al limbus patrum, como ya dijimos hace rato, o que fue, como dicen los anglicanos, a una parte, a un departamento de sus terrenos, que es el infierno, después se pasó al paraíso, para decirle a los creyentes del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, lo que ya dijimos hace rato. Sino algunas cosas que el pensamiento reformado dice. ¿Y cuáles son? Miren, los que hemos estudiado o hemos leído el libro, o el tema más bien, porque son 4 libros, si no mal recuerdo, el tema, el pueblo de la promesa, del doctor de Graff. Y cito también una expresión, aunque no comulgo con sus ideas generales, hermano, pero hay particularidades que sí son declaradas de manera correcta. Por ejemplo, Carlos Barth, este teólogo suizo-alemán, él dice, en cada lectura que hagas de la palabra, pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? Esas son expresiones de Carlos Barth. ¿Y para qué los utilizo, hermanos? Noé, que es mencionado en 1 de Pedro 3, que hemos leído. En primer lugar, podemos decir que este personaje, antes, por ejemplo, Set, después de Noé, por ejemplo, Abraham, después de Abraham, y estoy citando así los más conocidos, después José, el que vendieron a Egipto, después de José, por ejemplo, David, eran antitipo de Cristo, eran tipificación de Cristo. Los más conocidos, por ejemplo, José fue vendido por 20 monedas de plata, Jesús por 30. José libró de la muerte a sus hermanos, y su hermano mayor, que él tipificaba, Cristo, salvó a los suyos de algo más grande que la muerte física por hambre, al cual estaban sujetos sus hermanos, los hermanos de José, pero Dios a través de José les preservó la vida. Y entonces Noé, acuérdense que el doctor de Graff, cuando comenta los libros que ya hemos mencionado, dice, aquí está el Cristo. Los que han leído, hermanos, los que hemos sido maestros de escuela dominical, en los jóvenes, en los adultos, vemos y recordamos que esa expresión del doctor de Graff es muy socorrida en sus escritos. Aquí está el Cristo. Entonces, Cristo, esa es la expresión del ala reformada, está enseñando, utilizando a quien lo tipifica o le antecede o lo representa. Acuérdense que de Moisés se dijo, levantaré un profeta como Jehová levantará a un profeta como a mí. Y leemos en Hechos que cuando Pedro predica de Cristo, dice, este es de quien se refirió
Moisés de que sería levantado un profeta como él. Y guardando las proporciones, pues el profeta que vino en el Nuevo Testamento y que se refería a lo que estaba profetizando Moisés es Cristo, superando en todo al mismo Moisés. Entonces, Noé, cuando predica y se constituye en alguna medida como parámetro para condenar a los que, habiendo escuchado la palabra, no hicieron caso, el Cristo, en palabras del doctor de Gra, diríamos: aquí está el Cristo. Y por eso el ala reformada, que ahonda en la explicación, no acepta que Jesús, en el sentido literal, descendió al infierno. Aquí hay mucho que decir, hermanos, y de seguro en algún momento lo vamos a desarrollar, porque yo no acepto que el infierno del cual se habla en la Biblia sea las partes bajas de la tierra como sinónimo de Hades, porque es cierto que el infierno y Hades en algún sentido es las partes bajas de la tierra, pero hay que hacer diferencia entre los diferentes textos cuando hablan de esos temas y hacer diferencia entre el infierno, donde será el castigo eterno, a la sepultura, porque hay algunas teologías que dicen que todo mundo, inclusive los creyentes, van al infierno o van al Hades. Hay que diferenciar, pero ese no es el tema en el momento, hermanos. Entonces, así se debe entender que Cristo en espíritu, en algún sentido, sí predicó a Noé, pero en lo que hemos explicado, en el lenguaje del doctor Legao, aquí está el Cristo. Como cuando alguien hace en contra de Abraham algo, y lo dañino que se quiere hacer contra Abraham, Dios lo revierte contra el malvado que le quiere hacer daño. El doctor de Graf dice: aquí está el Cristo. Porque no que Abraham fuera perfecto, pero era una tipificación del verdadero que sería bendito. En ti serán benditos todas las naciones de la tierra. Tu descendencia también. De ti descenderá y tendrás descendencia, y que traerá esto para los demás. Y dice San Pablo cuando enseña en Gálatas, y habla respecto a Abraham diciendo: y tu descendencia, como hablando en singular, de uno, y este uno es el Cristo. Entonces, hermanos, por ejemplo, otra cita, y después nos iríamos ya de manera muy resumida, hermanos, para decir lo que el ala reformada, analizando estos textos, que no soslayamos, no evadimos, los tomamos en cuenta en consonancia con el resto de la palabra, bajo una metodología de interpretación que se conoce como la analogía de la fe. Lo que parece oscuro aquí, muévelo alrededor de todo lo que dice la palabra, y nosotros hemos citado apenas algunos ejemplos. También en Primera de Pedro, en el que estamos, ahora en el capítulo 4, versículos 4 al 6, nos dice algo al respecto, hermanos. Primera de Pedro 4, 4 al 6 nos dice lo siguiente: a esto les parece, a unos malvados que ha señalado en los primeros 3 versículos, hermanos, y al que los cristianos a quien les escribe Pedro están tentados a imitar, a hacer. En el 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados
en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí se repite la problemática. Porque para esto dice el versículo 6, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados. Y juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Como que da la idea que ya murieron, y entonces, como parte de la temática sobre lo que Cristo hizo, entonces también estos muertos tienen la oportunidad. Pero el ala reformada, que es en el que estamos, hermanos, enseñan al respecto lo siguiente: estos muertos al cual se refiere el apóstol Pedro, y que también les ha sido predicado el Evangelio, dice, ha sido predicado el Evangelio a los muertos, dice, y después habla en tiempo presente del subjuntivo, sean juzgados en la carne. Eso significa que si ponen en subjuntivo, como deseando que eso suceda, a los que recibieron la predicación, refiriéndose a los muertos, es que cuando recibieron la predicación, estaban vivos. Y que cuando predica Pedro, ya habían muerto. Pero no quiere decir que estando muertos, escucharon la predicación. Como para decir que Cristo fue a predicarle a los muertos. Sino que Pedro dice, y está algo complicado, hermanos, que cuando estos muertos que se les predicó el Evangelio estaban vivos. ¿Cuándo? Cuando escucharon el mensaje de Cristo, cuando escucharon el mensaje de Pedro en Hechos 2, y que lo más seguro Pedro conocía, y que en el momento cuando escribe la carta ya estaban muertos. Que eso es más concordante y coherente con el contenido de las Escrituras de manera general. Yo creo que hay mucho que decir, hermanos, pero el tiempo a lo mejor en algún momento lo exponemos en forma de estudio, en forma de conferencia, para entrar en más detalles, y el tiempo también se presta. Ahora, hermanos, dicho lo anterior, que espero se vaya más o menos encuadrando en nuestra mente el entendimiento de estos temas un poco escabrosos, vayamos directamente entonces, y de manera muy resumida, a lo que la Reforma dice al respecto, ya en expresión teológica. Por ejemplo, Juan Calvino, a diferencia entonces de la Iglesia romana, de la Iglesia luterana, de la Iglesia anglicana, etc., entonces la Reforma, y en la línea en la que estamos nosotros, Juan Calvino interpreta la frase, ¿cuál? El que descendió a los infiernos, metafóricamente. Y metafóricamente no simplemente es un lenguaje literal. Recuerdo, no sé si mi esposa lo recuerda, una vez tomamos un diplomado juntos de parte del lugar donde trabajamos. Y al final se nos anunció que iba a haber un programa a favor de algunas de las 16 oficinas que a través de los que tomaron ese diplomado, pues estábamos en un lugar amplio con bastante gente. Pero la oficina que se distingue. No sé, hermanos, si realmente ese programa se llevó a cabo con algunas de las oficinas de las 16 existentes, pero cuando eso se anunció, entonces dijo el que anunciaba, ¿qué les parece? Y con gesto de mucho ánimo para contagiarnos y responder. Y entonces el que respondió de parte de la oficina donde íbamos varios, entre ellos mi esposa y un servidor, entonces yo hablé metafóricamente. O sea, para entender, porque Juan Calvino dice que esa expresión lo debemos entender metafóricamente. Y metafóricamente, hermanos, fero en griego es llevar, y meta al lado de, junto a, o trasladar también. Eso es una metáfora. De algo literal que usted escucha, lo traslada a otra idea.
Concretamente a lo que iba y que estoy diciendo de lo que pasó en el trabajo. Cuando nos dijeron, ¿qué les parece? ¿Se animan? Y entonces, de parte de la oficina donde nosotros íbamos, yo dije metafóricamente lo siguiente. Pues los que venimos de X lugar, y mencioné la oficina de donde veníamos, aunque no somos aviadores, creemos que podemos pilotear esa nave. Eso es hablar metafóricamente. Lo que estoy diciendo es que ese programa, pues nosotros lo podemos llevar a cabo. Eso es literal. Lo metafórico es la forma en que lo dije. Otra expresión, y que era muy socorrida para que todo el mundo entendamos lo que es la metáfora. Por ejemplo, en la antigüedad se solía pedir con mucha elegancia las cosas. Y en algún libro aparece la siguiente expresión, creo que cuando Luis de Alarcón o de algún otro. Madonna, suministrame usted un disco de fécula maizal con ingredientes agresivos. Fíjense. Eso es lo metafórico. Cuando lo literal es, señora, ¿me da una tortilla con bastante salsa? Eso es lo mismo, pero eso es muy literal, ¿verdad? Y yo lo dije metafóricamente en lo otro. Entonces, hermanos, regresando a lo que estamos, Juan Calvino interpreta la frase, el descenso de Cristo a los infiernos, que es el tema que estamos abordando, lo interpreta metafóricamente. ¿Y qué quiere decir con una interpretación metafórica? Hermanos, que la expresión del credo de los apóstoles se refiere a la vida de sufrimiento de Jesús, particularmente en la última semana de su vida, que cuando leímos nuestro texto base, hermanos, que es San Lucas 22, 39 al 26 que leímos hace rato, dice que el sudor de Jesús cuando oraban era como gruesas gotas de sangre. Yo creo, hermanos, que nosotros en ese sentido nunca hemos estado en los infiernos. Por eso la reforma, la angustia de Jesús, estando en un ambiente totalmente adverso. Por eso el profeta Isaías dice que creciendo como raíz de tierra, en tierra seca. Eso es una forma de manifestar adversidad o de describir adversidad. Por eso las angustias y agonías del Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no era solamente la muerte al estilo de los que nosotros hemos conocido que han muerto, hermanos, sino en el sentido, hermanos, de que cargaba, como dice también Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Al revés del creyente, hermanos, que cuando el creyente muere, o cuando el creyente muere, podrá decir confiadamente, si es consciente de ese momento, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cosa que Jesús no pudo decir. Confiaba en su Padre. Pero ¿cuál fue una de sus exclamaciones? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y esa exclamación, en ese sentido metafórico, hermanos, lo interpreta Juan Calvino, estaba sufriendo el infierno. ¿Y qué se dice de su muerte, hermanos? De la peor manera, y también fue sepultado. Y eso lo vimos la semana pasada. Eso lo vimos, hermanos, la semana pasada. Entonces, dice nuestro catecismo, ¿y en qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué efectos positivos, parafraseando el contenido del domingo 16 de nuestro catecismo, qué nos sirve a nosotros todo esto? Precisamente, hermanos, para que cuando pases en momentos de angustia, recuerdes lo que padeció Cristo y que fue mucho mayor
Ayer, no recuerdo qué día, en las charlas de sobremesa, hermanos, allí en la convención participaban algunas hermanas hablando de problemitas que a veces hay en las iglesias, pero que cuando uno tiene un problemón, esas cosas son niñas. Y concretamente una de nuestras hermanas decía, hablando de su hijo Carlitos, no, eso sí es un sufrir. Hermanos, no sería para nosotros angustiante que de repente nos digan, tu hijo tiene cáncer. No. Y por eso nuestro catecismo, ¿de qué nos beneficia? ¿Qué es la bendición para nosotros el saber que Jesús descendió a los infiernos? En el sentido que ya hemos explicado que la Reforma enseña, pues precisamente para que cuando nosotros suframos por la dislocación, hermano, o por cualquier otra causa, hermanos, que aquí hemos sabido que están o estuvieron o en algún momento estaríamos enfermos o pasando por una problemática distinta a la enfermedad física, saber que nuestro Señor tiene misericordia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, porque fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero ¿qué? Sin pecar. Y invocamos su santo nombre y regresa, hermanos, el relax a nuestra vida. Ese es el beneficio. Ese es, hermanos, el decir del pensamiento reformado respecto a la expresión descendió a los infiernos en el contexto, hermanos, de la historia de las doctrinas. Yo sé, hermanos, que al respecto hay mucho que decir, hay mucho que desarrollar. A lo mejor lo retomamos en un formato de conferencia. Entre tanto, hermanos, pues hemos aprendido que Cristo padeció bajo esas circunstancias terribles y entonces nos entiende para que cuando nosotros estemos en dificultades, confiemos, hermanos, en el Señor que padeció por nosotros e invocaremos su nombre, y el que invocare el nombre del Señor será salvo. Que Dios les bendiga, hermanos, nos ponemos de pie para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por el mensaje que nos has dado mediante tu santa palabra y en el que nosotros, como creyentes, particularmente de esta iglesia y en el movimiento presbiteriano reformado en la historia de la iglesia, tenemos, Señor, esta profundidad de tu palabra, sin evadirla, pero dándole una interpretación que tenga consistencia y coherencia con el contenido general de las Sagradas Escrituras. Gracias también te damos porque estas enseñanzas de los momentos álgidos, terribles o clímax de la humillación, como vimos el domingo pasado, nos ubica a nosotros en relación al sufrir de nuestro Señor Jesús, con los beneficios y las bendiciones de que cuando nosotros pasamos por dificultades tremendas en nuestra vida, es poca cosa en relación a ello, pero particularmente tenemos consuelo porque podemos invocar su santo nombre y encontrar la salvación en el sentido pleno a partir de la reconciliación para contigo y la salud en diferentes aspectos de nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.